Considerado como el padre de la genética, Gregor Mendel fue un monje austriaco que nació en 1822. A los 21 años de edad, Mendel comenzó su carrera religiosa al ingresar al monasterio agustino de Santo Tomás de Brunn. Aquel claustro contaba con normas muy particulares. Una de ellas estipulaba que todos los monjes debían enseñar ciencias en los establecimientos de educación superior de la ciudad. Para cumplir con este requisito, Mendel fue enviado a estudiar ciencias naturales y matemáticas en la Universidad de Viena. Tras realizar sus estudios, regresó al monasterio y fue nombrado profesor de la Escuela Moderna de Brunn. A partir de 1854, el notable sacerdote comenzó una serie de experimentos con diferentes plantas. Dichos trabajos estaban orientados a descubrir los principios que regían la transmisión de las características hereditarias. Mendel comenzó sus estudios con las plantas ornamentales y los árboles de frutas del monasterio. Posteriormente, se concentró en una sola especie, la planta del chícharo común. Durante 8 largos años, Mendel trabajó con estas plantas, cruzándolas entre sí y atendiendo a los diferentes cambios que se presentaban de una generación a otra. Gracias a sus estudios como matemático, pudo procesar y sintetizar la información recabada mediante los experimentos. En 1866, decidió publicar sus conclusiones en el boletín titulado Ensayos sobre los híbridos vegetales. En aquella publicación, que pasó inadvertida para los científicos de la época, Mendel plasmó los conocimientos que servirían de base para el surgimiento de una nueva rama del saber, la genética. Sus experimentos con cerca de 28,000 plantas de chícharo quedaron resumidos en 3 leyes sobre la herencia, las cuales serían conocidas como las leyes de Mendel. El monje austriaco abandonó sus estudios para atender las obligaciones propias de la religión, labor a la cual se dedicó hasta su muerte en 1884. 16 años después de la muerte de Mendel, en 1900, el botánico holandés de Vries descubrió la trascendencia de aquellos trabajos para el estudio de las características genéticas de los seres vivos. Antes de Mendel, los hombres ya habían advertido que los organismos heredaban algunas características a sus hijos. Sin embargo, desconocían los factores que determinaban la herencia y cómo se transmitía de una generación a otra. A pesar de ello, plantearon algunas hipótesis basadas en sus observaciones de la realidad. Por ejemplo, algunas teorías sugerían que la jirafa era resultado de la cruza entre un camello y un leopardo. Aunque pudiera parecer una idea más afín con el pensamiento fantástico, en esta hipótesis se manifiestan ciertos conceptos relacionados con la herencia. Uno de ellos consiste en que se concebía ya la herencia como resultado de la combinación de las características de los seres vivos. Los primeros pensamientos en torno de la herencia se relacionaron con la reproducción de los organismos. Algunos filósofos sostenían que en los seres cuya reproducción era sexual, la información hereditaria se localizaba en la sangre. Hipócrates, padre de la medicina, sostuvo un punto de vista diferente. Fue el primero en relacionar el semen como portador de las características que se manifestaban en los hijos. Asimismo, supuso la existencia de un elemento semejante en la mujer. Muchos años después, cuando pudieron observarse por vez primera los espermatozoides y los óvulos, los científicos postularon las ideas preformistas. Quienes sostenían estas ideas se dividieron en 2 grupos, los animaculistas y los ovistas. Los animaculistas decían que dentro del espermatozoide existía un pequeño hombre preformado, al cual llamaron homúnculo. En el momento de la fecundación, el homúnculo era implantado en el vientre materno, donde tenía lugar su desarrollo. Los ovistas defendían un concepto parecido. La diferencia radicaba en que sostenían que el homúnculo se encontraba en el interior del óvulo. Según las ideas preformistas, los factores hereditarios se encontraban determinados por el óvulo o el espermatozoide,
pero no por la combinación de ambos gametos. En el siglo XIX empezaron a plantearse las primeras teorías que postulaban que en la formación del nuevo individuo intervenían tanto el óvulo cuanto el espermatozoide. Los científicos sugirieron entonces que los caracteres hereditarios se encontraban en los gametos masculinos y los gametos femeninos. Cuando los gametos se fusionaban en la reproducción sexual, transmitían a la descendencia estos caracteres. Esta teoría no pudo ser comprobada hasta el año de 1900, cuando tuvo lugar el redescubrimiento de los trabajos de Mendel. Fue entonces que, con toda certeza, pudo afirmarse el origen y la forma de transmisión de la herencia. A través de sus estudios, Mendel observó que muchos rasgos de los organismos se transmitían de una generación a otra. Pero también advirtió que algunas características, aunque formaban parte de la herencia, no se manifestaban siempre en la morfología de los seres vivos. Mendel descubrió que la información hereditaria se encuentra integrada por aportaciones de los progenitores de los organismos. Estas informaciones no se combinan, permanecen independientes una de otra y se expresan físicamente de manera un tanto azarosa. Por ello se explica que entre un grupo de hermanos, algunos hereden características del padre y otros de la madre. Mendel estableció dos conceptos determinantes para comprender la forma en que se transmitían estas características: el genotipo y el fenotipo. El genotipo se define como la capacidad de los organismos para transmitir y producir las características que heredan a sus descendientes. El genotipo se encuentra integrado por numerosas subunidades llamadas genes. Los genes contienen la información de todos los rasgos distintivos de un organismo. El genotipo no puede observarse directamente. Se transmite de una generación a otra y define las características de la especie. En conclusión, el genotipo es toda la información genética que posee un individuo. El fenotipo se encuentra íntimamente relacionado con el genotipo. De hecho, el fenotipo no es otra cosa que la expresión de las informaciones contenidas en el genotipo. Por ejemplo, en el genotipo, la información puede indicar la capacidad de un organismo para producir semillas redondas y lisas o semillas rugosas y con protuberancias. De acuerdo con esta información, en el fenotipo se manifestará solo una de estas características. El genotipo contiene las informaciones y el fenotipo las ejecuta. A diferencia del genotipo, el fenotipo sí se puede observar directamente. Para decirlo de forma más sencilla, el fenotipo es la apariencia de un organismo. Cuando Mendel realizó sus experimentos, se concentró solo en ciertas características de la planta de chícharo. Estas características eran la textura y el color de las semillas, la altura del tallo, el borde de la vaina y el color de la flor. En cada experimento, Mendel se restringía a observar solo una de estas características. Siguiendo este método, advirtió que algunos rasgos se expresaban la mayoría de las veces entre las generaciones de descendientes. En cambio, otras características que no se manifestaban en sus progenitores aparecían en posteriores generaciones. Para registrar con toda precisión estas variantes, Mendel ideó una simbología basada en dos letras. Cada una de las letras correspondía a los genes de las características estudiadas. Con una letra mayúscula, Mendel representó el gen que se manifestaba la mayoría de las veces y al cual llamó gen dominante. Para designar al gen que se manifestaba solo cuando no lo hacía el gen dominante, utilizó una letra minúscula. A este gen lo nombró gen recesivo.
Esta simbología permitió a Mendel registrar las características que cambiaban y que permanecían entre las diferentes generaciones de las plantas de chícharos. Sus registros le ayudaron a comprender por qué en algunas generaciones las plantas tenían tallos cortos o largos, o la textura de las semillas era diferente. Fue así que un escrupuloso monje austriaco, con infinita paciencia y un método verdaderamente efectivo, descubrió los secretos de la herencia.